Hola, bienvenidos a Pensamiento Cristiano. Bueno, les quiero contar que esto es para los que me siguen en Instagram, que es donde me ven un poquito más de personas. Les quiero contar que hoy día yo tenía programado un debate sobre justamente el tema de la teoría de la evolución. Un debate amistoso, siempre en la buena dinámica de lo que implica un debate. Por temas de orden, digamos, técnicos de red, no se pudo realizar como yo esperaba que se realizara. Sin embargo, quiero por lo menos efectuar la exposición de lo que yo había preparado, entendiendo que la persona con la que iba a debatir es una persona muy amable, muy simpática, muy agradable y que fue un gusto. Así que, estimado, un gusto haber podido compartir un ratito con usted. Así que sin más, partamos. A ver, partamos estableciendo lo siguiente. Hablar sobre la teoría de la evolución siempre es complejo. Muchos se confunden y hablan de la teoría de la evolución y no implican, o sea, no consideran todas las implicancias de esto. En primer lugar, yo quiero partir aclarando que hay una diferencia a nivel de lo que es el concepto de evolución. Podemos hablar de la teoría de evolución a nivel microbiológico y macrobiológico. En este caso, yo voy a hablar de la teoría de evolución y mi crítica va a ser a la teoría de la evolución a nivel macrobiológico. En otras palabras, el paso de una especie a otra. Esta crítica en todo caso, o esta perspectiva, no es mía. Me gustaría leer algo que dice Mario Bunge en su libro Fundamentos de la Biofilosofía. Dice así: para que un cambio cualitativo se considere evolutivo, debemos asumir que finalmente consiste en la emergencia de una especie a otro tipo de especie. En otras palabras, a lo que nos referimos es a que un conjunto de cambios que se acumulan como características fenotípicas deberían dar paso a una nueva especie claramente diferenciable. Si esto no ocurre, no estamos hablando en esencia de evolución. Quisiera partir estableciendo esto porque mi gran crítica a la teoría de la evolución es a nivel macrobiológico. Yo ya lo había dicho en otro video, pero cuando nosotros hablamos de una teoría científica, tenemos que establecer que hay varios criterios, 5. Sin embargo, yo siempre me refiero a 3. 3 que a mi juicio son muy relevantes en lo que es la teoría de la evolución. El explicar, el replicar y el predecir. Cuando hablamos de explicar, vamos a referirnos a exponer lo que ocurrió en el pasado y ser capaz de poder señalar cómo ocurrieron las cosas. Cuando hablamos de replicar, nos estamos refiriendo a repetir un experimento, en otras palabras, poder repetir el proceso o el paso de una especie a otra en el laboratorio. Y cuando hablamos de predecir, vamos a hablar de el poder señalar en qué especie se volvería otra especie, no a nivel de posibilidades, sino a nivel probabilístico. Entonces ahí tenemos un tema, porque implica un cálculo. Implica calcular y decir, existen estas probabilidades para que tal o cual especie se vuelva otra. Sin embargo, yo voy a hablar hoy acerca de lo que es la explicación y los gaps, las brechas, los problemas que presenta la teoría de la evolución o las rupturas. En primer lugar, quiero señalar algo. La teoría de la evolución utiliza muchas hipótesis ad hoc, que en último término no son nada más que parches que van a buscar hasta cierto punto solucionar problemas, pero sin que realmente haya una demostración. Una hipótesis ad hoc es un enunciado que viene a ayudar o a sostener una teoría cuando la teoría se está tambaleando porque surge una anomalía científica. En este sentido hay que aclarar que la teoría de la evolución está llena de anomalías científicas que se obvían. La razón de por qué se obvían no las voy a especular. Sin embargo, el obviar estas anomalías me lleva a que yo plantee que en esencia la teoría evolutiva a nivel de macroevolución, es decir, de paso de una especie a otra claramente diferenciable, y no hablo de subespecies, sino de una especie a otra especie distinta, eso es un acto de fe y en último término es cientificismo o fe científica. Eso, fe científica. Vamos con el primer gap. El primer gap que quiero mencionar es el concepto de tiempo y azar. Cuando nosotros hablamos de evolución tenemos que entender que el problema del tiempo es un gran problema. Y de hecho es bastante problemático. La teoría de evolución se puede reducir a una fórmula que es azar más tiempo y mutación puede dar cualquier cosa. En otras palabras, una serie de condiciones
que son aleatorias, más el tiempo suficiente podrían dar el surgimiento de una especie a otra e incluso el surgimiento de la vida. Aquí hay un problema que me gustaría señalar tomando a un autor que lo he mencionado otras veces, pero que es porque es especialista, que es Fred Hoyle. Y aquí yo aclaro, Fred Hoyle no era cristiano, no era creyente en Dios, era ateo. Sin embargo, él señaló que el tiempo de existencia de la Tierra es demasiado corto o poco para que surgiera la vida tal cual nosotros la conocemos. De hecho, los cálculos de él llevan a establecer que más o menos nosotros necesitaríamos 15 veces la edad de la Tierra para poder dar paso a lo que sería la primera célula. Estamos hablando que la Tierra es 15 a 35 veces la edad de la Tierra. O sea, la edad de la Tierra desde Fred Hoyle, un ateo, astrofísico, que calculó las permutaciones que se requieren, la verdad es poquísima. Por otra parte, me gustaría hacer una analogía que desde Fred Hoyle también, es repetir la analogía que él dice. Fred Hoyle señala que las probabilidades de que surja la vida en la Tierra equivalen a que 15 hombres ciegos, cada uno con un cubo Rubik, se comenzaran a armar sus cubos Rubik respectivos y que estos cubos Rubik respectivos, armados por estos hombres ciegos, fuesen armados al mismo momento o en el mismo instante. Esas son las probabilidades, para que tengamos una idea más a nivel concreta, que existen para que se genere la vida en la Tierra. Y ese ya es un tema muy complicado. Sin embargo, me gustaría señalar ya las 3 fases que implican el surgimiento de la vida y que por lo tanto la televolución tiene que explicar cómo ocurrieron. En primer lugar, tiene que explicar cómo es que se dieron las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida y así también tiene que decir cuáles eran, un problema que hoy la teoría de evolución no dice. En segundo lugar, tiene que exponer cómo es que se dio paso a una macromolécula y en tercer lugar, tiene que señalar cómo una macromolécula dieron paso a lo que sería una célula. Esto la teoría de la evolución no lo señala y no lo explica. Veamos ahora qué pasa con el tema de la evolución y el tema del surgimiento de la vida, que es un tema, insisto, no menor. Aquí surge el concepto de la sopa orgánica de Stanley Miller, el experimento que en 1953 fue un rotundo fracaso. No surgió vida a partir del experimento de Stanley Miller. ¿Y qué fue lo que dijo Stanley Miller cuando se encontraron con su fracaso? No lo admitió, sino que usó una retórica científica. Pero interpretemos su retórica científica. Él dice lo siguiente: estas ideas, refiriéndose a la generación de la vida desde la sopa orgánica, son por supuesto especulación, pues no sabemos si la Tierra tenía la atmósfera reductora necesaria para el surgimiento de la vida cuando se formó. Aún no hemos encontrado pruebas directas de esto. Sin embargo, se espera encontrarlas. En último término, Stanley Miller dice, ¿sabe qué? No sabemos cómo era la Tierra cuando supuestamente surgió la vida en la Tierra y esperamos que algún día vayamos a encontrar o descubrir cómo en efecto era. En otras palabras, tiene fe. Un hombre de mucha fe. John Horgan, siguiendo esta línea, dice así: durante los últimos 10 años, esto fue en la década de los 80, han crecido las dudas sobre las hipótesis de Miller acerca de la atmósfera primigenia. Experimentos de laboratorio y reconstrucciones computarizadas, los que han dado los mismos resultados hoy en día, sugieren que las radiaciones ultravioletas procedentes del Sol, hoy frenadas por la capa de ozono, habrían destruido las moléculas hidrogenadas. Una atmósfera así, de dióxido de carbono y nitrógeno, no habría sido conveniente para la síntesis de aminoácidos y otros recursos y precursores para la vida. O sea, estamos hablando que una atmósfera de una Tierra primitiva no habría dado paso a la generación de una célula. Esto es un problema porque entonces nos encontramos con que, wow, el experimento de la sopa orgánica, fracaso. Wow, las condiciones primigenias para dar paso a la vida no habrían dado paso a la vida, como se supone que fue la Tierra. Vayamos un poco más adelante.
En el libro Evolución molecular y origen de la vida, Fox y Dust dicen lo siguiente. ¿Por qué se entiende que la atmósfera primitiva de la Tierra contenía poco oxígeno? La atmósfera debió tener poco oxígeno porque los experimentos de laboratorio muestran que la evolución química sería inviable con mucho oxígeno, pues los aminoácidos no son estables por mucho tiempo en la presencia de oxígeno. ¡Wow! Tenemos un problema entonces, porque aquí nos hallamos con un razonamiento inferencial. Se nos dice que la atmósfera primitiva era reducida en oxígeno y que por lo tanto de otro modo no se habría dado la vida, pero lo cierto es que no sabemos si era reducida en oxígeno. Pero al mismo tiempo, si hubiera sido reducida en oxígeno, nos encontramos con un problema. No habría podido surgir la vida porque, por ejemplo, no habríamos tenido una capa de ozono que protegiera a esta célula primigenia de la radiación solar. O sea, tenemos un problema. Se dan cuenta que aquí hay una contradicción potente en los postulados de cómo surgió la vida. Gran problema. Vamos un poco más allá. Todos los experimentos de mezclas de químicos en una probeta sometidos a descarga eléctrica no producen ningún resultado biológico significativo. Esto es sencillo. En último término, no ha habido ningún experimento que replique el paso de lo abiótico a lo biótico. Hay personas que dicen que la teoría de la evolución no se tiene que hacer responsable de esto. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Una teoría que explica cómo evoluciona la vida también tiene que explicar cómo surge la vida. No puede desentenderse de eso, porque si no la misma teoría se cae. ¿Ok? Es sencillo. Es como que un arquitecto hable de un edificio, pero diga, con los pilares yo no me meto. Eso no es mi área. No, el arquitecto tiene que saber cómo funcionan los pilares que sostienen un edificio y no solamente cómo construir del primer piso para arriba. Bueno, en todo caso, este no es mi tema, no es mi especialidad. Yo quiero hablar acerca del concepto del lenguaje y la mente simbólica. Que ese sí es un gran problema, un gap, un vacío, una brecha que presenta la teoría evolutiva. Hablemos acerca del lenguaje y la mente simbólica. En primer lugar, la mente humana y obviamente el lenguaje son dos de los más grandes misterios de los procesos evolutivos. Misterios que personalmente hasta la fecha no se han podido explicar. La teoría evolutiva, en efecto debe hacerse cargo de explicar todo cuanto se encuentra contenido dentro de los preceptos evolucionistas. La teoría de evolución plantea que los seres humanos somos producto de una serie de procesos evolutivos. Bueno, dentro de lo que significa ser humano está contenido el lenguaje. Por lo tanto, la teoría de la evolución debe decir cómo surge el lenguaje y cómo surge además la mente simbólica, la capacidad de abstracción. Esto es muy interesante, porque todo aquel que sepa de neurociencias y de lenguaje va a ser capaz de exponer con relativa facilidad los procesos neurológicos que subyacen al lenguaje. Sin embargo, no son capaces de exponer ni decir cómo es que en efecto surgió el lenguaje. Aquí me gustaría leer una cita de Mariño en su libro La mente simbólica, que dice lo siguiente. No sabemos bien cómo ni mediante qué procesos evolutivos se ha desarrollado la fascinante capacidad de la abstracción. Las personas que se dedican a estudiar el lenguaje y la mente simbólica, desde la lingüística, neurociencias, paleontología, psicología, arqueología, no tienen de dónde agarrarse. Ningún otro animal posee algo parecido al lenguaje humano y sus complejidades. Y entonces encontramos que no hay procesos intermedios entre la comunicación animal y el lenguaje humano. En esencia, unos dicen, no, los animales también tienen lenguaje. Puede ser, aunque algunos señalan que no. Pero aclaremos algo. No hay evidencia de un lenguaje intermedio entre un homínido que no posee lenguaje y un humano que sí lo posee. Ese lenguaje intermedio, ese paso evolutivo, no existe, no aparece, no está. Lo cual es un grave problema para la teoría de la evolución. Los invito a considerar algunos problemas sobre el tema del surgimiento del lenguaje, que son muy interesantes y que la evolución no puede responder. ¿Cuándo habría surgido el lenguaje? Las respuestas más estándares y más cómodas son las siguientes. En primer lugar, entre 2
millones a 80.000 años atrás. En otras palabras, es una forma muy sutil y muy bonita de decir no tenemos idea cuándo surgió el lenguaje. Problema para la teoría de la evolución, no sabe cuándo surgió el lenguaje. Deberían poder decir en qué proceso evolutivo o en qué especie intermedia se dio efectivamente el lenguaje. Pero tampoco se sabe cuáles fueron las funciones evolutivas de las palabras. En esencia, se reconoce que cualquier forma de lenguaje, con el conjunto de complejidades que posee el lenguaje, habría sido demasiado difícil de ser coordinada y por lo tanto no representa ninguna utilidad. Hay que establecer aquí algo. El lenguaje, por el nivel de complejidad que tiene, no es útil para los procesos evolutivos y adaptativos que permitirían que una especie sobreviva en el tiempo. La utilidad del lenguaje surge solamente con cultura, con sociedades complejas. Y aclaremos algo, una sociedad tribal que se puede encontrar en el Congo o en el Amazonas es primitiva, pero es realmente muy compleja, porque tienen abstracción, tienen gramática, tienen sintaxis, tienen ideas, por ejemplo, de vida después de la muerte. Entonces su lenguaje no es sencillo, ni es un protolenguaje, ni un lenguaje intermedio entre animales y seres humanos. No, es un lenguaje humano con todo lo que implica. Vayamos un poco más allá. ¿Qué se requiere para que surja un lenguaje? Habilidades orales y gestuales al nivel de lo que es la complejidad del lenguaje y en relación con el pensamiento simbólico y además con capacidad de sintaxis. Muy importante. Esto nos lleva a señalar lo siguiente, que no sabemos cuándo ni cómo surgió el lenguaje. De hecho, me gusta leer una cita de este tema que dice así: en el Paleolítico surgió algo, no sabemos qué, que revolvió la mente de los Homo sapiens europeos de la época del Paleolítico, el hombre de Cromañón. De alguna forma que desconocemos y sin aviso previo, comenzaron a generar el arte. En otras palabras, de alguna forma, en algún momento, el hombre de Cromañón se volvió artista y generó, no sabemos cómo, el pensamiento simbólico. Eso no me suena a ciencia. Eso se llama caos. Cada vez que se dice de alguna forma que no sabemos, eso es un vacío. Y no es un vacío menor, es un vacío tremendo dentro de lo que es la teoría de la evolución. Otro gap interesante es el consumo de la carne, porque de alguna forma los primeros humanos hicieron frente a depredadores, los mantuvieron a raya y así pudieron obtener carne. La carne habría sido lo que habría permitido su desarrollo neuronal complejo. Sin embargo, el problema es que para poder mantener a raya a otros depredadores, se asume que lo hicieron porque se reunieron en grupos. Pero a la vez se asume que se reunieron en grupos porque tenían un desarrollo neuronal complejo. ¿Se dan cuenta del argumento circular? ¿Qué implica esto? O sea, parece que el lenguaje y el pensamiento simbólico fue lo que permitió que se reunieran en grupos para que obtuvieran carne, pero a su vez fue el poder obtener carne lo que permitió que se reunieran en grupos, porque la carne habría dado el desarrollo, habría dado paso al desarrollo del pensamiento simbólico y el lenguaje. Este es uno de los gaps, uno de los problemas que presenta la teoría de la evolución, que la teoría de la evolución no es capaz de responder ni explicar. Por lo tanto, nos encontramos con conflictos en torno a lo que es la teoría de la evolución, bastante grandes. Además, encontramos, por ejemplo, y un dato que no es para desarrollarlo demasiado, que hasta la fecha no se ha generado ningún proceso en donde se pueda evidenciar el paso de una especie a otra. ¿Cómo? Porque algunas personas dicen, bueno, pero los pinzones modifican su pico y eso permite que haya una especie de pinzón distinta a otra. Error, y aquí quiero hacer la aclaración. Los pinzones, en efecto, tienen modificaciones. Algunos pinzones extienden más su pico, otros se recogen más, pero esas modificaciones no han hecho que un pinzón pase de ser pinzón a ser una especie
distinta de ave. Siguen siendo parte de la familia de los pinzones. Y esas modificaciones genéticas, o sea, esas modificaciones fenotípicas que tienen los pinzones, son parte, en último término, del potencial genético que tienen ellos. Es decir, dentro de su potencial genético, del de los pinzones, está el que puedan extender o acortar su pico dentro de ciertos contextos. Por lo tanto, realmente ahí no hay evolución. ¿Qué es lo que hay? Yo hago el término técnico, hay una adaptación que se puede mantener más o menos en el tiempo. Por eso tienen que tener mucho cuidado cuando la gente habla de evolución, lo hace en un sentido muy general, pero no asumen que realmente el tema central de la evolución es el paso de una especie a otra. Y la evolución no es capaz de responder a esa pregunta, ni dar explicación, ni decirnos cómo, ni tampoco, por si acaso, replicar experimentos. Y aquí quiero tomar el ejemplo de la mosca de la fruta. La mosca de la fruta tiene el siguiente problema. Tiene un tiempo de vida de un día, me parece. Se han hecho muchos experimentos con la mosca de la fruta. ¿Y saben cuál es el problema? La mosca de la fruta puede generar un par de alas más, una pata más, 2 patas más antenas, pero sigue siendo mosca de la fruta. Mosca de la fruta con mutaciones, pero mosca de la fruta. Lo planteo en términos muy sencillos. Si una persona, por A, B o D motivos, nace con un síndrome en donde tiene una mutación genética y tiene un dedo más en su pie, no deja de ser humano, ni pasa a ser una subespecie humana. Sigue siendo un ser humano. Lo que pasa es que tuvo una mutación. ¿Se dan cuenta del tema? No hay evolución en eso. Hay una mutación que se da. Las mutaciones no generan nuevas especies. Las mutaciones se mueven dentro del rango de probabilidades genéticas de la misma especie. ¿Ok? Entonces, un pinzón puede alargar su pico, pero su pico jamás se va a transformar en el de un papagayo o en el de un pelícano. A su vez, una mosca de la fruta nunca va a dar una nueva especie como lo que vendría a ser, o sea, digamos así, una mosca de la fruta, pero ahora que además tenga cola de escorpión, estoy jugando. Se dan cuenta que hay una inconsistencia tremenda. Las personas normalmente no tienden a percatarse o darse cuenta. Me gustaría aclarar, como para ir cerrando este tema breve, porque quería exponer los argumentos que estábamos debatiendo, que la teoría de la evolución solo estudiaría cambios especiales, puramente sucesivos en el tiempo cronométrico, como la medición de las frecuencias microevolutivas y ciertos cambios morfológicos, pero no es capaz de dar cuenta del paso de una especie a otra ni del surgimiento de la vida. Siendo así, la teoría de la evolución realmente no cumple lo que promete, no explica cómo pasamos de ser una célula a ser lo que somos hoy. La evolución como teoría del cambio de una especie a otra en realidad no posee sentido biológico. Y tal vez sea tiempo que las personas que creen en el paso de una especie a otra asuman la actitud científica de humildad y reconozcan que la teoría de la evolución no es ciencia. La teoría de la evolución en cuanto paso de una especie a otra no es nada más que una hipótesis que realmente puede ser refutada con relativa facilidad, que presenta muchas anomalías científicas, que la lleva hoy en día a estar en crisis, pero no se reconoce. Quiero ser propositivo. ¿Cuál es la opción que nos queda? Sencillo. La opción que nos queda es reconocer que la naturaleza tiene un diseño inteligente. Ese diseño inteligente ha sido dado por Dios. Y la naturaleza evidencia que Dios nos creó, que somos su creación y que al ser humano le dio algo que nadie más tiene, que ningún otro ser vivo tiene. Y eso es el haber sido creado a su imagen y semejanza. Esos eran mis argumentos.
Muchas bendiciones.